Imagina estás al borde de un acantilado y lanzas una piedra hacia adelante, en dirección al mar. Esta realizará una trayectoria curva hasta llegar a la superficie. Ahora, analicemos el caso utilizando un eje de coordenadas que nos ayuda a describir la trayectoria de la piedra. Al lanzar la piedra hacia adelante, digamos que ésta adquiere una velocidad de 5 metros sobre segundo en el eje X. Sin embargo, la gravedad la acelera verticalmente, es decir, en el eje Y, con una magnitud aproximada de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces se podría decir que la curva de la trayectoria está dada por una función cuyas variables están determinadas por un parámetro, el tiempo. Por un lado, y usando las leyes de la cinemática, la variable x está dada por 5t más 15, asumiendo que comenzamos a analizar la situación desde tal posición. Y por el otro, la variable y está dada por 5t al cuadrado más 55. A continuación, y dejando de lado este ejemplo, explicaremos cómo encontrar la derivada de una función paramétrica. Para poder explicar paso a paso cómo calcular la función paramétrica, utilizaremos como ejemplo la función x igual t cuadrado más t más 2 e y igual t cuadrado menos 1. En primer lugar, hallaremos la derivada de cada término de la función con respecto a la variable t. Luego reemplazaremos la derivada de x respecto a t y la derivada de y respecto a t, ya que estos son valores conocidos. En caso de que durante el procedimiento tuviéramos que hallar las derivadas de orden superior, se debe usar la regla de la cadena. Entonces, la segunda derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y respecto a x y todo eso respecto a x, que se expresa como el producto de la derivada de y respecto a x y luego respecto a t, y 1 dividido la derivada de x respecto a t. Todo esto sabiendo que la derivada de y respecto a t es igual a 2t y la derivada de y respecto a x será igual a 2t dividido en 2t más 1. Este problema nos plantea que una partícula que se mueve en el plano cambia en función del tiempo según las ecuaciones raíz de 1 más t al cuadrado para la posición x y 2t al cuadrado multiplicado por 1 menos t para la posición y. Y nos piden calcular la derivada de y sobre la derivada de x para el instante de tiempo igual a 1. Como el problema nos pide sacar la derivada de y sobre la derivada de x para el instante de tiempo igual a 1, lo que tenemos que hacer va a ser sacar la derivada respecto de t para las dos ecuaciones que tenemos. Entonces, en primer lugar, sacamos la derivada de la primera ecuación respecto de t y luego de hacer el cálculo de la derivada nos va a resultar en t partido en 1 más t al cuadrado. Entonces, como planteamos hace un momento, con la segunda ecuación vamos a buscar la derivada también. Pero antes de hacer eso vamos a reducirlo un poco para así poder hacer el cálculo más simple. Entonces esto nos va a resultar en 2 por t al cuadrado menos 2 por t al cubo. Y de ese modo comenzamos a calcular la derivada de esta ecuación, que nos termina dando 4 por t menos 6 por t al cuadrado. Pero nosotros tenemos que la derivada de y sobre la derivada de x es igual a la derivada de y respecto de t partido en la derivada de x respecto de t. Y teniendo eso claro, entonces lo que nos queda por hacer es colocar las derivadas resultantes y desarrollar la ecuación que nos da, lo que nos termina dando 4 menos 6 por t, y eso por raíz de 1 más t al cuadrado. Y ya habiendo simplificado esa ecuación, lo único que queda por hacer es reemplazar los valores de t para el instante de tiempo igual a 1 que había planteado el problema. Y luego de hacer eso nos va a terminar dando como resultado final del problema menos 2 raíz de 2. Y ya habiendo simplificado esa ecuación, lo único que queda por hacer es reemplazar los valores de t para el instante de tiempo igual a 1 que había planteado el problema. Y luego de hacer eso nos va a terminar dando como resultado final del problema menos 2 raíz de 2.